Alabado sea Jesucristo y adhiera con María. Buenas noches a todos ustedes, queridos hijos, que escuchan Radio Domina Nostra. Nos encontramos para nuestra cita del jueves por la noche, el comentario al libro del Apocalipsis de San Juan Apóstol, de mi libro La Sinfonía del Cordero, que como saben, siempre pueden solicitar, si así lo desean, disponible en la Secretaría de Radio Domina Nostra. Diré que este septenario, se lo decía hace un momento a quien estaba a mi lado, a las 7 iglesias de Asia Menor, es para mí uno de los pasajes más vibrantes y más intensos de toda la Sagrada Escritura. Diré por qué, claro, si no parecen frases efectistas. Porque es un examen de conciencia. Porque yo pienso que lo que el Kyrios Basileus, que el Cristo resucitado dice, como emperador a cada una de estas 7 iglesias, algunas las absuelve, otras las reprende y las condena, y otras las deja en un juicio suspendido. Es un llamado que luego podemos aplicar a nuestra vida interior y personal. La Iglesia también somos cada uno de nosotros, en el sentido de que, como pudo desarrollar von Balthasar en uno de sus hermosos textos, existe lo que los padres de la Iglesia, los capadocios en particular, San Gregorio de Niza, llamaban el alma eclesiástica. La Iglesia está en cada uno de nosotros. Esto es interesante por lo que está sucediendo en estos últimos tiempos a nuestro alrededor, acerca de la visión sobre la Iglesia. ¿Dónde está hoy realmente la Iglesia católica? ¿Está en la que es guiada por Bergoglio? ¿Es en la de los tradicionalistas que regresan a antes del concilio? ¿Iglesia católica dónde? Creo que esta expectativa sobre la respuesta buscar esencialmente dentro de nosotros mismos. Dentro de nosotros mismos podemos buscar dónde está la verdadera Iglesia, especialmente en esta fase histórica sin precedentes. Entonces, hoy en este noveno episodio examinaremos la quinta de las 7 cartas, así que estamos terminando el septenario. El septenario se sitúa más o menos en el límite entre el primer capítulo, que como saben, como hemos visto, es el que presenta por los Kyrios. Y en ti, y en mí, y en quien, en el día del Señor, el Kyrios resucitado se aparece a Juan siempre, no lo olvidemos, y se presenta con ojos llameantes como fuego, con cabellos blancos como el antiguo de los días del profeta Daniel, con pies resplandecientes como el bronce, y así sucesivamente. Luego hay este septenario que ocupa, como estamos viendo, los capítulos 2 y 3, y después de esta sección hay una serie de visiones de tipo apocalíptico que se refieren a la vida de los hombres y al futuro final de la historia de la Iglesia y de la humanidad. Esta quinta carta está dirigida a la Iglesia de Sardis. Y entonces ahora nosotros, como siempre hacemos, leemos el texto sagrado y luego lo comentamos. Estamos en el capítulo 3, versículos 1 y siguientes. Exactamente son 6 versículos, y uno de ellos, quizás el texto más corto entre las 7 iglesias. Lo leemos al principio del tercer capítulo. Escribe al ángel de la iglesia de Sardis, así habla quien posee los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Conozco tus obras, y aquí está el pasaje ahora más fuerte y más decisivo del texto. Te creen vivo, y en cambio estás muerto. Y nosotros aquí veremos, no puedo interrumpir la lectura del texto sagrado, pero surge espontáneamente decir, ¿estamos vivos o estamos muertos? ¿Qué importa lo que piensen los demás de nosotros? Muchas veces lo que piensa el mundo no es lo que piensa Dios. Y viceversa. ¿Qué importa agradar al mundo? Ser creídos vivos, santos y justos a los ojos del mundo, y no cuando esto sucede a los ojos de Dios. ¿Qué debe realmente interesarnos? ¿Cómo estás? Detente. ¿Cómo estás? Naturalmente esto es para mí, Don Minutella. ¿Cómo estás frente al Kyrios? Sus ojos son llameantes. Como el fuego, dice el texto del Apocalipsis, te entran dentro, Dominutella. ¿Cómo eres delante de Dios? Porque de ti dicen de todo,
pero tú, ¿cómo eres ante el Señor? ¿Cómo te ve el Señor? Porque luego el juicio del Señor, si indagamos en nosotros mismos, dado que tenemos una conciencia, a menos que sea errónea y no esté, como decir, iluminada, pero de lo contrario podemos llegar a entender por nosotros mismos cómo estamos ante el Señor. Te creen vivo y en realidad estás muerto. Necros, en griego el texto, como ahora veremos, fuerte. Necros en griego, el necros indica necros. Ei indica el muerto, el cadáver. El cadáver despierta y reanímate. Lo que queda está por morir, porque no he encontrado tus obras perfectas delante de mi Dios. Recuerda, entonces esta es una iglesia completamente condenada, como ven. Luego al final cada uno de ustedes haga un ejercicio al término del centenario de iglesia para decir cuáles se salvan y cuáles, en cambio, esta ciertamente no se salva. Recuerda, sin embargo, siempre hay ese margen que el Señor deja a disposición. Recuerda entonces cómo has recibido la palabra, obsérvala y arrepiéntete, porque si no estás alerta, vendré como un ladrón, sin que sepas a qué hora vendré a ti. Sin embargo, en Sardis aquí, luego el pequeño resto, siempre hay un pequeño resto en la Sagrada Escritura. Sin embargo, en Sardis hay algunos que no han manchado sus vestiduras. Veremos a qué se refiere esto. Ellos me acompañarán con vestiduras blancas, porque son dignos de ello. Y luego, como siempre, está el esquema. Al ganador le daré al ganador la promesa del Kyrios a quien persevere. Veamos la promesa a la quinta iglesia. El vencedor será, por tanto, vestido de vestiduras blancas. No borraré su nombre del libro de la vida, sino que lo reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Que el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estos son los 6 versículos. Así que uno de los textos de las cartas, entre los más breves pero muy intensos, estos versículos describen una iglesia considerada viva, que sin embargo, a los ojos del Kyrios, se ha condenado y está muerta. ¿Y cuántas veces hay esta hipocresía en la vida cristiana de quienes piensan que están en la verdad? Vemos la falsa iglesia de Bergoglio, una iglesia de la misericordia, una iglesia de los pobres, una iglesia que se abre a los últimos, una iglesia que se acerca a los marginados, a los excluidos en la vida comunitaria, y sin embargo, tal vez a los ojos del Señor es un cadáver. Hace un momento precisé que necros indica muerto como cadáver, porque hay una acepción diferente en la extraordinaria polisemia de la lengua griega, por la cual muerto también es aquel que muere a la verdad, que muere a la luz, que muere a la vida moral, digamos así, y allí se utilizan otros adjetivos. En cambio, para indicar el muerto cadáver se usa la palabra griega necros, de la que proviene la necrología, etc. Ahora examinemos de cerca esta carta, después de esta amplia introducción. Sardos es una comunidad que agoniza. Estás muerto. Y es un poco similar también a la condición de la primera comunidad, la de Éfeso, que corre el riesgo de ver el candelabro serle arrebatado de su lugar debido a la tibieza espiritual. Aquí te crevi unos obras. Esta afirmación del Señor es simplemente extraordinaria. El Señor conoce, es decir, nuestras intenciones más profundas, más remotas. ¿Qué nos mueve al actuar? En la vida de la Iglesia, de lo que llaman el Papa y que no es Papa, los cardenales, los obispos, los sacerdotes, los teólogos, incluso recientemente ante todas las cuestiones últimas que han ocurrido, ¿quién conoce realmente a fondo la razón última que mueve a actuar de una determinada manera? Y luego nos chocamos, nos enfrentamos y nos desgarramos, porque nadie puede. Al fin y al cabo, nosotros los humanos estamos obligados, a menos que tengamos dones especiales de lo alto, que son raros, a interpretar las obras ajenas a partir de las situaciones objetivas, pero nunca de las intenciones que solo Dios conoce.
Solo Dios conoce nuestras intenciones más profundas cuando hacemos algo. Y sí, si tú has elegido hacer una determinada acción para dar gloria a Dios, pero todo el mundo se te viene encima porque lo hiciste mal, porque fuiste imprudente, porque no te diste cuenta de que debías hacerlo de otra manera, y todos se lanzan sobre ti porque la acción salió mal. Sin embargo, la intención puede ser buena ante Dios. Es santa. Ejemplos de estos, en la vida de los santos hay muchos, pero ahora no es el momento de detenernos. En cambio, volvamos a esto. Conozco tus obras, el Señor nos conoce por dentro. ¿Qué nos motiva? ¿El amor de Dios? Buscamos la gloria de Dios. San Juan Crisóstomo siempre decía, gloria a Dios por todo. Gloria a Dios por todo. En los días pasados, para decir cómo los santos buscaban en todo, siempre solo la gloria de Dios, sin preocuparse. Si lo desnudaran y lo pusieran en la picota. He leído la historia de un tal Severino, que era un joven seguido por Don Bosco, por San Giovanni Bosco, uno de mis favoritos, que él cuenta que este Severino luego pasó entre los protestantes, los valdenses, era católico, del oratorio, pero nada, luego porque dejara esa realidad. No me digo por qué las sectas hacen eso. No es tan fácil irse de una secta. Es tan fácil entrar como difícil salir. Y entonces, como se había enfermado, su papá había muerto. Luego la mamá estaba así, tenía una mamá poco buena. Y él, este chico Severino, se enferma con fiebre porque había ido a trabajar a Suiza, etc. Regresa a Turín y como se siente morir, como de hecho luego sucederá, me impactó esta historia. Pide urgentemente al ministro Valdese, que se turnaban para estar a su lado, que quería confesarse con el sacerdote católico, con su director, que evidentemente era don Bosco, de todos modos, al menos con el párroco que había conocido de pequeño. Nada, no hubo manera porque le decían que ya eras uno de los nuestros y no te lo permitimos. Luego te hacen un lavado de cerebro, mueres mal. Te dan la confesión que Dios no quiso, etcétera, etcétera. ¿Saben cómo acaba? Que el párroco y don Bosco se esfuerzan por ir allí. No les digo cuando don Bosco le dice que quiere curarse, debe rezar, hacer la novena a la auxiliadora. Él mejora un poco, pero luego muere. Pero en realidad está mejor porque Dios le concede, por la oración de don Bosco, la posibilidad de dejar la secta herética para morir como católico. Y no tienen idea de cómo se lo tomó don Bosco al decir que la narrativa del mundo, ya que está en manos de Santa, porque el diablo conoce nuestras intenciones. Cuando haces algo buscando puramente la gloria de Dios, es ahí donde el diablo te teme. No importa si eres papa o el último campesino del interior más remoto del planeta. Algunas son importantes, porque en el cielo luego las posiciones se nivelan. No es que porque seas papa en el cielo tengas una posición de qué sé yo. Son roles en la tierra. Lo que importa es ir al cielo y se va al cielo siendo papa o campesino, si buscas la gloria de Dios. Conozco tus obras. ¿Por qué haces esto? Realmente, ¿cuál es la remota intención con la que tú, hay incluso quienes ni ellos mismos lo saben? Y he visto en el pequeño resto que pasan de un lado a otro como si nada. No saben ni ellos qué quieren. Pero es importante que siempre nos esforcemos por buscar la gloria de Dios. Don Bosco aceptó humillaciones, maltratos, calumnias del otro mundo con tal de salvar esa alma. Cappadocia, la intención era salvar esa alma. Entonces, cuando rectificamos nuestra intención en lo que hacemos en la vida de la iglesia, en la vida de gracia, en la vida comunitaria, en la misión que se nos ha confiado, en el papel que se nos ha asignado, cuando nos sinceramos porque buscamos única y exclusivamente la gloria de Dios, lo que los hombres digan después no debe importarnos. Se cuenta de San Francisco de Asís, no sé si en los Fioretti o no, pero lamentablemente temo que sí. Lo digo lamentablemente porque me han hecho notar que los Fioretti, dicho por un fraile franciscano como el santo Fra Celestino, podrían ser un poco legendarios. Algo que a decir verdad me ha escandalizado un poco, debo decir la verdad, pero si lo dice él, que es un fraile franciscano. Se cuenta que un día Fra Maceo le preguntó a Francisco por qué todo el mundo lo sigue, porque realmente ese era el momento en que San Francisco era muy famoso. Luego Dios permitió la prueba del 9 cuando Fray Elías, en su ausencia, etcétera, etcétera. Francesco respondió con algo que también diríamos, porque soy el último y el más pobre. Porque Dios no halló peor que yo.
Es decir, sincerar nuestras intenciones significa dar toda la gloria a Dios y nada a nosotros mismos. Siempre Don Bosco decía a sus jóvenes que cuando hagan una buena acción, den todo el mérito a Dios y atribuyan el mérito a ustedes mismos cuando hayan cometido una mala acción. En cambio, hoy hay tanta autocomplacencia en la iglesia. Cuánta arrogancia, cuánta arbitrariedad en la atribución de títulos, alabanzas, méritos. Es toda gloria de Dios. San Giovanni Crisóstomo decía gloria, murió diciendo gloria a Dios perdido. Entonces conozco tus obras, dice el Kyrios. Cada uno de nosotros debe saber que el Señor nos mira por dentro. Él sabe cuáles son las razones profundas por las que actuamos. Y hoy, en esta agonía de sabor apocalíptico y escatológico que estamos viviendo en el 14 romano, no todos están animados por buenas intenciones. Parece que lo son, y cuanto más se presentan con un tono de voz seductor, con maneras amables y elegantes, más veces ocultan dentro el aullido del lobo rapaz. Hay que tener cuidado. Puede ser incluso lo contrario, que quien grita, que se queja, que clama, que lanza improperios, que hace el gesto del paraguas, en realidad esté animado por buenas intenciones. Podría ser así. A menudo el mundo agredea. Conozco tus obras. Crees que estás vivo y en cambio estás muerto. Sardinia sufre de la peor enfermedad. Saber espiritual cuál es la patología en absoluto entonces para el cuerpo humano. Hay muchas patologías, pero algunas son letales y por lo tanto cuando llegan es cuestión de tiempo como el cáncer. Entonces quieres saber cuál es la patología espiritual en absoluto, que el Apocalipsis estigmatiza como la enfermedad incurable, a menos que uno invoque la ayuda de Dios, el socorro de Dios y la tibieza espiritual. Yo cuando cada año lega la novena de la Divina Misericordia en Pascua entre el Viernes Santo y el sábado antes del domingo, en Albis, la de la Divina Misericordia de Santa Faustina, me impacta que la última, que es la penúltima, creo, no la última precisamente intención que Jesús mismo ha dictado, podría decir el Kyrios, ha dictado a Santa Faustina en el último día del domingo. Jesús dice hoy oremos. Oren por las almas tibias, son aquellas que más me han hecho sufrir. Para ellas he sentido el rechazo en el Getsemaní de la pasión, las almas tibias. Pero ¿quiénes son las almas tibias? Las almas tibias no son solo aquellas, porque si no hay riesgo, cada uno puede sentir que no sienten nada, porque lamentablemente se establece la idea de que mi tibieza es la que no percibe la presencia de Dios, que no escucha la voz del Señor, que no tiene dones místicos. ¿Me entienden? Pero si yo soy tibio, me he sentido, me he dado cuenta. Sentirlo decir, Padre, sabes, soy un alma tibia. ¿Por qué? Porque no siento nada, no veo nada, no escucho nada, etc. No, eso no es tibieza, es otra cosa. Esa es sequedad espiritual que no tiene oposición a la tibieza. Mejor lo diré, tibieza es algo peor. La tibieza espiritual consiste en hacer las cosas ya no buscando la gloria de Dios. Una vez un fraile, lo cuenta Santa Teresa de Ávila, y dice que en un convento de Ávila pasaba por santo, pero en realidad buscaba la gloria de Dios, aunque también ponía, digamos así, un poco de amor propio, ¿no? Es decir, yo, brother, un día, al volver cansado, vio en la cima de la escalera del convento que tenía que subir todas esas escaleras y suspiró diciendo, Madre mía, había terminado de predicar a los demás, diciendo que hay que ser pacientes, llevar la cruz, amar las dificultades, etc. Él suspiró y dijo, oh Madre, tengo que subir estas escaleras. Le apareció Jesús, que pasaba sin decirle una palabra, y llevaba la cruz mientras era empujado por las guardias y los soldados romanos. Se dio la vuelta para mirarlo abajo, en la base de las escaleras, y continuó. ¿Cómo decirlo? ¿Por qué te quejas realmente? Entonces, ¿qué significa para quien predicas? La tibieza espiritual es cuando nos miramos ya no a Dios, porque cuando uno mira a Dios, tiene que ser el Señor quien dice, pongámoslo a dormir. ¿Entendido? Es el Señor quien dice que debemos ponerlo a dormir. Debemos detenerlo de cualquier manera.
Porque cuando uno ama a Dios, he aquí lo que es lo opuesto a la debilidad espiritual, es buscar la gloria de Dios porque lo ama. Y esto también sucede en la vida humana. Cuando una mujer está enamorada de un hombre, realmente no conoce el cansancio, se sacrifica gustosamente como lo hace también el padre con los hijos, etcétera, etcétera. Siempre digo la mujer porque mi experiencia como padre, como párroco, como sacerdote me demuestra que las mujeres siempre van adelante. Si ama a un hombre, no le pesa sacrificarse. ¿Por qué? Si tuviera que hacerlo por otro, le pesaría, y tal vez se quejaría un poco, lo evitaría. Pero si lo tiene que hacer por el hombre que ama, por el hombre en cuyo corazón, para ella, en ella nació el amor por él. Pero cuando hace ese sacrificio se olvida de que tiene sueño, de que se siente mal, etc. ¿Por qué? Porque lo ama. Aquí, y lo mismo ocurre en nuestro camino de fe con Dios. El camino de fe nos pesa y hoy quieren cambiarlo todo. Este camino de fe ya no es bienvenido, ya no es bueno. Se trata de cambiar las reglas del juego, las han cambiado, las están cambiando. Ya no se habla de conversión. Es verdaderamente simplemente indecoroso lo que está sucediendo en el sínodo, sobre la sinodalidad, donde no hay ninguna reflexión mínima sobre la conversión, sobre la penitencia, sobre abrazar la cruz, nada. Se trata solo y únicamente de cambiar las reglas del juego. ¿Por qué? ¿Por qué cambiar las reglas del juego? Porque esta es la falsa iglesia que no ama a Jesucristo. De hecho, diría más que la falsa iglesia tiene algo más que le viene de santa, porque la falsa iglesia es obra de santa y tiene odio hacia Jesucristo. Anótalo. No necesito explicártelo. Bergoglio odia a Jesucristo. Sojerich odia a Jesucristo. Radcliffe odia a Jesucristo. Hacen creer que saben algo, pero están cambiando el Evangelio. Están cambiando las reglas impuestas por Jesucristo. La mujer llama a su hombre, no le cambia las reglas, las asume gustosamente y luego también hace un poco. De su parte, la mujer pone de su parte, y así es con Jesucristo. Cuando uno ama a alguien, no se pone a discutir las reglas, lo ama y lo sigue. Si alguien me ama, quiere seguirme. Si alguien quiere venir detrás de mí, significa quién lo sigue, quién lo ama, que ha quedado deslumbrado por su amor. No puedes cambiar las reglas. Tome su cruz y sígame, aquí mando yo, como el hombre que ama a la mujer, que se siente amado por la mujer, y la mujer lo acepta si está enamorada. Y entonces, no sé si he logrado explicar qué es la tibieza espiritual. Es una gangrena del alma, cuando ya no amas al Señor y solo piensas en ti mismo. En las vidas de los santos, estas cosas son simplemente conmovedoras, extraordinarias. Se cuenta de ciertos santos, por ejemplo, me viene a la mente San Martín de Tours, que celebraremos el mes próximo, el primer santo no mártir. Él estaba prácticamente en su lecho de muerte, les comunica un quea conde. Están discutiendo los sacerdotes entre ellos. Él es el obispo. No quiere morir dejando a estos sacerdotes pelear entre sí. Y entonces le pide al Señor, no por sí mismo, sino para darle gloria, porque buscaba el amor de Dios para compartir con los hermanos. Que vaya. Aquí eso es lo contrario de la tibieza. La tibieza es cuando mueres a ti mismo. No hay gusto en luchar. La tibieza no existe cuando mueres a ti mismo. No hay gusto. Luchar la piedad, la tibieza. Generalmente las almas tibias son las más sensuales. Hay una sensualidad espiritual que es peligrosísima. Y ya San Juvenal la Cruz, aunque sea del 500, la deja entender. Son esas almas que siempre hablan solo de sí mismas. Son esas almas que cuando tienen al confesor, al Padre espiritual, no hacen más que contar lo que sienten, lo que perciben, lo que viven. Recuerdo cuando fui por primera vez a Argentina antes del COVID, me presentaron a una mística argentina que hablaba con Dios Padre. Dijo que había venido porque Dios Padre le había dicho que la encontrara. Recuerdo al conocerla cenamos en Siena, Buenos Aires, en casa de una persona. Me quedé un poco así desconcertado por sus modales, pero luego ella en la mesa prácticamente me dejó fuera de juego.
No existía, era ella quien hablaba, contaba, decía, subrayaba. Cuando parecía que pedía una opinión, en realidad era para avanzar aún más, mostrando su propia imagen. San Martino de Tours pide a Dios que se levante de la cama y, moribundo, va a apaciguar la enemistad entre los sacerdotes, a hacer las paces entre ellos. La iglesia de Sardi se mira igual que la falsa hoy. Queremos ser eso, una iglesia de los pobres, una iglesia abierta, una iglesia sin puentes, con los puentes sin puertas, una iglesia de todos, todos, todos. Noten que la sutil identificación de la falsa iglesia radica en esto, que no hablan de Jesucristo, hablan de sí mismos. De sí misma habla esta falsa iglesia. Es una meretriz, una prostituta que exhibe sus gracias a los ojos de los demás. Esta falsa iglesia no habla de Jesucristo. ¿Quién es tibio? ¿Quién habla? ¿Quién está enamorado? ¿Quién habla del Dios? Aquí entonces, cuando los santos siempre nos han enseñado a dar gloria a Dios, a buscar solo en las cosas que hacemos la gloria de Dios, no nos importa cómo terminamos. Aquí Sardi corre el riesgo de morir para siempre esta iglesia. Su condición extrema, como escribe Hernández, está en gran parte muerta o a punto de morir. El texto griego, como he dicho, es bastante claro. Se cree que estás vi, dice el Kyrios, y el juicio solo lo tiene Él. Miren, ¿qué hacemos? ¿Qué pensamos? Todos pasamos por el juicio de Dios. Hace días alguien me preguntó, Padre, ¿cree que Bergoglio piensa morir? He tenido un momento de reflexión. Dije, creo que sí, porque es estructural en el ser humano. Pero probablemente cree que la condición que él mismo espera, porque sabe por qué lo hizo, es buena estar del otro lado. ¿Entendido? Estar del otro lado, atención, porque luego el viento va hacia los padres, el juicio, claro, también pasará a él. No es que el Padre Eterno se detenga, se dice en Sicilia, miedo de nadie. Todos pasan por el juicio de Dios. Incluso Adolf Hitler pasó por el juicio de Dios. Incluso Totorrina pasó por el juicio de Dios. Los poderosos, los santos, todos. Pero nosotros también no es que podamos pensar que nos saldremos con la nuestra. Estamos sometidos a la crisis, al juicio de Dios. Esta cosa ya no se habla más. Y queríamos, aunque Dios perdona a todos, no es cierto. Dios perdona a todos si nos convertimos. Dios ve. Es bonito saber que cuando por la noche te acuestas, yo en este periodo aquí, que estoy viendo lo que veo, no imaginaba que pudieran atacarme de nuevo, desde donde menos lo esperaba, con palabras muy duras, hasta ser considerado falso, etcétera, etcétera, como he tenido ocasión de decir. Sin embargo, cuando por la noche me acuesto, me siento envuelto en el amor del Señor. Perdónenme este testimonio, pero no siempre se debe hablar. Algunos se ven forzados a hacerlo, y es violencia para ellos. ¿Por qué yo? En toda esta historia, durante 8 años, ¿qué habría buscado para mí mismo? Dicen que soy orgulloso, que sería un tonto, pero en realidad, ¿qué he conseguido? Ando por ahí incluso en este tiempo, y vaya, la lluvia no ha parado en 3 semanas. Fui a Lombardía y ahora estoy en Piemonte, ¿no? En Suiza, de Suiza a Toscana, y ha llegado a Toscana. Es increíble esta lluvia, es pesada, así que me resfrié. Ahora, gracias a Dios, estoy mejor, porque todo este frío me afecta. Pero ¿quién me lo haría hacer? Es pesado humanamente hablando cuando escriben, que llevas una buena vida, que haces dinero, que disfrutas de los hoteles, comes, bebes. Aparte del hecho de que los que están conmigo ven cuánto como, no digo cuánto bebo, porque tal vez un poco de vino sí bebo, pero no cuánto como. Y luego cambiar siempre la cama, tomar las habitaciones a las 4, a las 5 de la tarde, cuando uno también necesitaría relajarse un poco después del almuerzo, y luego siempre llevar estos equipajes y partir. ¿Pero por qué lo estaría haciendo? Escriben que lo hago para mostrarme a mí mismo, que soy quien soy, lo hemos dicho estos días. Y sin embargo, por la noche, cuando me voy a la cama, y no hay ninguno de ustedes, sino solo el Señor que me observa, tengo paz. Una alegría. Me siento envuelto en el amor del Señor. ¿Por qué? Porque aunque tengo mis límites, aunque me quejo, aunque a veces soy bastante antipático, no hay duda de que el peor sacerdote del planeta, según muchos, sería yo.
Sé que estoy haciendo todo esto para buscar la gloria de Dios, no la mía. Y es esto lo que debemos apreciar en nosotros, la alegría de buscar únicamente la gloria de Dios. La iglesia de Sardis es como la falsa de Bergoglio. Es el cadáver que ya no se mueve. Es una iglesia paralizada como hoy parecen las comunidades parroquiales, hipnotizadas por el relativismo moral y dogmático. La fe vivida de manera tibia o corrompida a causa de las residias es realmente una exposición a la desaparición. Atención, también esto. ¿Por qué el Señor también estigmatiza la tibieza? ¿Por qué celoso? Antiguo. En el Antiguo Testamento esta cosa por un lado me preocupaba, por otro siempre me ha fascinado, que Dios sea celoso. Es algo que conmueve. Dios es celoso de sus elegidos. Y esto está en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, la primera razón por la que el Señor aborrece o detesta la tibieza es porque es celoso. Pero hay una segunda razón, porque cuando estás tibio, estás en riesgo de perdición. No, estás tibio, en riesgo de perderte. Es decir, la visibilidad, la estructura de la cúpula de San Pedro. Tú vas a Roma, sabes, la prensa vaticana y la comunicación social del castillo, la bandera, las guardias suizas, y si hay la Iglesia Católica, no hay visibilidad estructural. Las agendas pastorales pueden hacer creer que el cuerpo está vivo, pero en cuanto a la vitalidad interior, que solo es tal cuando está relacionada con Cristo, hay muerte. Recuerdo el año pasado, creo que fue el episodio de un adolescente, creo que fue el año pasado, quizás un poco antes, un poco después, el episodio un poco doloroso de una adolescente inglesa que tenía poco tiempo de vida, pocos días de vida, y le pidió a los médicos que pudiera ser hibernada. Es decir, la ciencia preveía que la ciencia médica, momentos antes de morir o en el mismo instante de la muerte, inyectara sustancias que bloquearan los procesos de descomposición y luego el cadáver fuera colocado en una especie de cama de hielo, naturalmente sintético, para luego ser introducido inmediatamente en la cámara frigorífica. No sé por qué, no entendí bien si la cosa funcionó o no, pero sé que hay personas que se han dejado engañar. Pensando así que puedan despertarse cuando se encuentre, miren, lo fácil que es hacer al hombre cuando no hay Dios. Y hoy esta es una iglesia, la de Bergoglio. No sé cómo hay algunos que han surgido recientemente para sostener que esa sigue siendo la iglesia de Jesucristo. Hay un grado de miopía que debería hacer reflexionar, porque no hablan de Dios. Hoy en esta iglesia ya no hay nadie que hable de Dios y en Occidente hoy entonces están dispuestos a creerlo todo. Creen que llegará el momento en que se encontrará el elixir de la inmortalidad, y como ven que los cadáveres se descomponen, no quieren descomponerse. Así que se han hecho invernar, esperando que cuando la ciencia finalmente encuentre el remedio definitivo para la inmortalidad, lo sepan. Saben que desde siempre el hombre persigue el sueño de la inmortalidad, que es exactamente lo que al final nos crea problemas a todos nosotros, tanto en lo bueno como en lo malo, porque somos mortales. Oitanatoi se lee en la Odisea, los dioses llaman a los hombres, noi antropoi. Esto me impactaba mucho en el liceo. No los hombres, sino los dioses nos llaman en el Olimpo, desde el Olimpo nos llaman oitanatoi, es decir, los mortales. Bonito esto, ¿no? Los dioses que son inmortales no nos llaman los hombres. Pero ellos, que son inmortales, diría con desprecio, nos llaman los mortales porque morimos. Entonces esta chica pedía ser congelada porque luego cuando se descubre, no se sabe bien cómo, que existe un elixir de la inmortalidad, entonces se llega a la posibilidad de renacer, de resucitar en términos realmente consecutivos. Es decir, nunca has estado realmente muerto. Se entiende que perseguir una utopía y la falsa iglesia de hoy, como la de todos los tiempos, que reniega de Jesucristo y cae como la iglesia de Sardis en la tibieza,
Es algo que actualmente nos afecta a cada uno de nosotros cuando caemos en la tibieza y olvidamos al Señor. Pero esto se nota, se olvida al Señor cuando uno olvida al Señor. Entonces persigue utopías. En estos días que viajamos ocurrió algo muy simpático con Fra Celestino. Solo él logra estos resultados. Entramos en un restaurante, en un, ¿cómo se llama esto? Un área de descanso de una gasolinera para comer algo. Un poco de carne, un poco de pasta. Fra Celestino tomó un poco de pasta, un poco de carne. Nos sentamos, había un joven camarero, muy joven, según yo no podía tener más de 25 años, y él hablaba de una cosa y otra. Fra Celestino le pregunta a este joven en mi presencia. Yo me habría querido levantar, aunque no es que envidie a Fra Celestino una cierta locura. De hecho, en algunas cosas lo supero. Entonces, Fra Celestino pudo decirle a este joven, para resumir, dijo, ya tengo la tumba lista. ¿Y ya tienes la tumba lista? Miren, yo, pobre joven, pálido, si lo tocó, se escapó. Esto es lo que he visto, pálido primero. Luego se tocó de manera escarmentada y luego salió corriendo sin volver más. A ese joven de 25 le preguntó, ¿tienes la tumba lista? Entonces, tomando lo que dice el Padre Celestino, a quienes nos sintamos tocados por esta palabra del Kyrios a la iglesia de Sardis, ¿crees que vives, pero estás muerto? Conozco tus obras, y esto se refiere a cada uno de nosotros si nos examinamos. Pero ¿qué hay de la falsa iglesia de Bergoglio y todos aquellos que no aman al Señor? Es como oír que ya tienes tumba lista. La visión es la muerte. Ahora les daré un testimonio. Siglo 7 después de Cristo, las ricas y florecientes comunidades cristianas del norte de África son la comunidad egipcia de San Atanasio, por nombrar una, en Alejandría, de San Antonio Abad en el desierto, de San Agustín en la actual Túnez, creo que es de San Cipriano de Cartago. Estamos hablando de iglesias muy prósperas. Por un tiempo pareció que incluso superaban el esplendor y la belleza de Roma. Estas iglesias habían llegado en gran medida a la herejía arriana. Ario, como saben, era un sacerdote africano que al ir a Alejandría en el siglo III, queriendo hacer carrera, se había inventado de manera clamorosa y documentado que Jesucristo no era Dios. Es un signo de debilidad. Diría que es el signo de la gangrena avanzada. Cuando digo que esta falsa iglesia, de hecho me sorprende que haya gente que últimamente haya seguido a los últimos pizzeros que dicen que Bergoglio no es papa, pero esa es la iglesia real, gente con nosotros desde el inicio. Hace 8 años lo digo, ¿por qué ahora se dan cuenta? Cosas que no me explico. Pero evidentemente, siempre ante las deserciones, presten atención, porque puede afectar a cada uno de nosotros. Ante todas las situaciones en las que abandonamos al Señor, es siempre porque el corazón se ha enfriado, siempre. Y si uno leyera los escritos de María Valtorta sobre Judas Iscariote, sin embargo, también podría ser útil don Eugenio Bernardi, que ha escrito un comentario maravilloso sobre la pasión del Señor, se daría cuenta de que Judas Iscariote se aleja no físicamente, sino como la iglesia de Sardis espiritualmente del Señor. Busca a sí mismo, se repliega sobre sí, ya no busca al Señor y así se pierde. Las iglesias de África fueron inmediatamente, en poco tiempo, con Muhammad, Mahoma, borradas. Hoy, como saben, todo el norte de África, el Magreb, hasta Egipto, con una excepción particular para Egipto, donde hay iglesias cofte, y luego toda Arabia Saudita y toda la cosa islámica, que antes eran todas comunidades cristianas prósperas. Eres tú, soy yo, los que podemos arriesgar esto. Que antes éramos florecientes, luego nos atenuamos y terminamos desapareciendo. Por eso los santos temían mucho la tibieza espiritual, le tenían miedo. Cuando se pierde a Cristo, como estas iglesias de África han perdido a Cristo, han extraviado la fe apostólica y así, de hecho, han terminado por perderse a sí mismas. Así puede aún hoy sucederle a un catolicismo que de hecho parece cansado, sin fuerza. Puede suceder desaparecer para siempre. En estos años, justo en estos días que estoy pasando por el profundo norte,
Me estoy preparando para los encuentros del sábado y domingo entre Friuli, Venecia y Julia por enésima vez y Austria. Y vengo aquí en pleno invierno, ya pensaba en los primeros momentos, justo en estos días, esto es conmovedor. Pensaba en los primeros encuentros, que venía solo con la bolsita que se conserva como un símbolo histórico. Casi casi me daba una inmensa emoción y pensaba en dos cosas. Se las digo. La primera, Señor, no permita que me canse nunca. La fatiga realmente no existe. Si existes, descansas un poco, retomas. Atentos a la fatiga interna, es decir, a lo que le concierne a las cosas de Dios. Y la segunda cosa que quería decir es que pensando en los primeros encuentros, justo en el norte, entre el Véneto, Lombardía, Milán, el 6 de octubre estuvimos miles de fieles, pero en los primeros encuentros éramos 20, 30 personas, incluso menos a veces, y aún así lo hacía. Y pensaba esto, desde el principio y hasta hoy me dicen, Padre, pero usted lleva ritmos, Padre, pero usted realiza obras increíbles, Padre, pero usted y aquellos que me quieren bien, con esto quieren bien hoy, mañana se irán, ya veremos cómo va. De todos modos, menos mal que no me apoyo en ellos. Pero lo que quisiera decir es que a mí me sorprende esta frase, me molesta un poco, les diré por qué. Porque pienso que esto deberíamos hacerlo todos. No te pesa lo que haces por el Señor. Entonces, esta iglesia apagada, que parece reproducir la falsa iglesia de Bergoglio, o en todo caso, a todos aquellos que han abandonado el amor de los inicios. Por eso, como decía al principio, la iglesia de Sardis evoca la iglesia de Éfeso, a la que Quirios dice que no me amas como al principio. Se lleva a cabo una sacudida sobre la salud en la viva esperanza de restaurarlos y garantizar su supervivencia. Se te cree vivo y en cambio estás muerto. Y quizás la reprimenda el aviso más contundente de todo el septenario, pero al mismo tiempo es también la medicina más saludable, donde incluso en las parejas he visto algunas veces a cónyuges esta verdad, ¿no? Recuerdo una pareja del pequeño Resto, por lo tanto reciente, que estaba en crisis. Me habían pedido oración y que no se lo dijera a nadie. Luego tomaron un tiempo, dejaron a los hijos con las abuelas y se fueron de viaje. Cuando regresaron estaban renovados, porque se habían detenido y me dijeron, Padre, finalmente hemos tenido tiempo de mirarnos a los ojos, los dos. Encontramos tiempo el uno para el otro, sin más preocupaciones, estrés ni presión del trabajo, de terminar el mes, de llegar a eso, llegar a aquello. Normalmente muchas parejas no pueden hacerlo de otra forma. Sin embargo, este decir de su parte, por ejemplo, de la mujer, ¿tú por qué hiciste esto? ¿Tú por qué hiciste esto? Si hay amor, uno escucha, y entonces la reprimenda, la queja se convierte en la posibilidad de garantizar la supervivencia del amor mismo. No hay nada que hacer. El Señor nos somete a juicio y examen. Te cree en vuestro amor. Es una medicina. Imaginemos que Dios nos habla. Dominutella, todos te creen vivo y estás muerto. Fra Celestino, todos te creen vivo y estás muerto. Hermana Marica, todos te creen viva, estás muerta. Es una reprimenda que puede llegar. Imaginemos que el Señor nos habla y a nuestras comunidades. ¿No hay siempre el riesgo de recibir esta tremenda reprimenda? Pareces vivo porque haces muchas actividades, gestionas el oratorio, los centros sociales, te ocupas de los pobres, tienes caridad, tienes una excelente competencia pastoral, gozas de estima, has creado centros, has realizado actividades, pero estás muerto, porque has perdido la fe y el amor de los comienzos. ¿Es esto lo que le interesa al Señor? Muchas acciones pastorales no conducen a la santidad si falta la oración y la comunión íntima con Dios. Algo quiero contarles sin decir qué, porque si no queda, podría sentirse mal. Uno de los sacerdotes del sodalicio, lo venero, no es el Padre Celestino, es otro. ¿Por qué? Me ha revelado, me ha confiado, pero creo que aquellos que están a su alrededor cuando Él está allí lo saben,
que Él cada noche, de las 23 a las 24, hace la adoración eucarística, lo que significa ir delante del sagrario. No importa si el día ha sido ligero o pesado, excepto cuando no se siente mal, porque cada uno de nosotros, incluso nosotros los sacerdotes en la comunidad, somos pobres burros, tenemos nuestros problemas físicos, no es que siempre gozamos de excelente salud, también tenemos nuestros achaques como todos. Y me recordó lo que hacía este sacerdote nuestro del sodalicio. Por eso no entiendo este veneno, este escupir sobre los primeros que estaban con nosotros, que se han ido, que al menos decidieran irse. Habría sido sereno el enfrentamiento si se hubieran ido sin escupir, ¿entiendes? Sacerdotes del sodalicio no merecen ser llamados sectarios. Esto no. De todos modos, me recordó el testimonio de Monseñor Fulton Sheen. Monseñor Fulton Sheen dedicaba cada día tiempo a la adoración, a estar frente al Señor. Naturalmente nosotros, por ejemplo, el hermano Celestino, no sé cómo lo hace, no me interesa saberlo, no hay una posibilidad concreta de detenerse, no se puede hacer. Ya es mucho cuando en hoteles celebramos misa y Dios sabe cuántas veces pasa, últimamente menos, que te toquen. El personal porque tienen que arreglar la habitación y a veces incluso durante la consagración suenan la campanilla, las chirichitas y suenan porque quieren entender qué está pasando. Que Sor Alesia, a pesar de que desde hace siglos le dicen que no cante en voz alta, cuando tiene una bonita voz, cuando canta, se olvida de ser una buena hija de Palermo y por eso muchas veces canta en voz alta. Así que no se sabe si escuchan porque les gusta o porque están molestos. Siempre estamos en aproximación. Sin embargo, no puede faltar, y no debe faltar ni siquiera para el hombre de iglesia más febrilmente comprometido en la vida pastoral, en la actividad pastoral, el tiempo dedicado a la adoración, a la oración, a la escucha del Señor. Os ats boca a boca, intimidad. La adoración viene de osados, es decir, boca con boca, intimidad, porque dos enamorados se besan en la boca. Es el beso en la boca, como dirá luego San Bernardo, me besa con los besos de su boca. Pero siempre un sacerdote irradia a Cristo, incluso cuando cultiva esta intimidad con el Señor. No hay riesgo de la tibieza, no lo hay. El Señor muchas veces envía cruces a los sacerdotes santos porque los ama. Recuerdo aquel episodio de Santa Faustina Kowalska, que estaba muy unida. Esta cosa me perturbaba, pero luego pensé, menos mal. Se había vinculado también humanamente al Padre Espiritual, afectivamente. No me malinterpreten, porque lamentablemente siempre hay gente que no merece las perlas. Se había vinculado. Al aceptar los portales de esta obra, hubo un momento en que lo tenía todo. Polonia se quejó con el Señor y dijo sí. Pero ¿por qué sufre tanto el Señor? Había comenzado a enfermar y justo en medio de las iniciativas apostólicas que debía llevar a cabo, la imagen de la divina misericordia, hablar de Jesús misericordioso, como decía Santa Faustina, y él sabía que era verdad porque tenía pruebas. Y nada, empezaron a aparecerle enfermedades, fiebres, artrosis, dolores de estómago y tantas cosas. Luego, los superiores comenzaron a tratarlo mal, malentendidos, problemas, retrasos en los trenes, y les dicen que no se imaginen. Y Jesús dice, cuando Santa Faustina se queja de esto, Jesús le dice a Santa Faustina, ¿pero por qué te quejas? Yo lo amo y ya está. No dijo nada más, como diciendo que es precisamente porque lo amo que permito que sufra. No lo sé, es como si el Señor sacara de nosotros el canto más melodioso cuando permite el sufrimiento, la cruz, el dolor, la enfermedad. Agradezcámosle ahora. Si recuerdan la vez pasada, comentando la carta del jueves pasado a la iglesia de Tiatira,
Les decía con cierta fuerza que al Señor, a una iglesia que es perseguida por Domina, que mata a los cristianos, no le importa que mueran. Le interesa físicamente, le interesa que mueran espiritualmente. Entonces cultivar la oración, el encuentro con el Señor, porque incluso cuando todo el mundo se te viene encima, si sabes que el Señor está contigo, eso es una verificación. Porque si realmente, sinceramente te pones delante del Señor, no puedes engañarte a ti mismo. El Señor te hace entender quién eres y qué quiere de ti. Cerdeña es una iglesia demasiado febril en la actividad, pero está muerta. Parece viva. Por eso toda la iglesia siempre debe mirar con gratitud a los monasterios. Ese es otro aspecto que quería tratar, que me parece muy importante desde el punto de vista eclesial. Los monasterios, las clausuras. Quiero decir, los monjes cartujos, los ermitaños, los cistercienses, los trapenses, todavía existen hoy en día. No sé si estoy con Bergoglio y luego están también las monjas de clausura, porque recuerdan la necesidad del primado de la oración sobre la acción. Santos Grasso, un exegeta, define a Sardi como una iglesia muy activa, como muchos sacerdotes. Ustedes saben que la crisis de los sacerdotes entre los años 70 y 2000 es una crisis sin precedentes, numéricamente hablando, sin precedentes estadísticamente. Se cuenta que Pablo VI otorgaba, ¿cómo se llama? Indultos para dejar dispensas, para dejar el ministerio, secretario tal, a quien cerró. Pero ¿por qué ha habido esta crisis? Porque el sacerdote fue formado en los seminarios con una visión empresarial y gerencial. Lo recuerdo muy bien, lamento decirlo. Pero recuerdo esos encuentros aburridos, tediosos, interminables del viernes, que era la única tarde que teníamos disponible porque luego estábamos ocupados entre las clases y el estudio, el seminario, donde finalmente había la posibilidad de dejarnos en paz de una buena vez. Y no, había la reunión comunitaria para hablar, una vez de los pobres, otra vez de África, una vez de eso, siempre hablando, hablando, hablando. Pero el sacerdote luego sale, joven sacerdote ya agotado desde el principio, luego lo envían a las parroquias, donde imaginen lo que se encuentra. Hablo con conocimiento de causa, porque yo he pasado por eso. Fui párroco en las peores periferias de Palermo, y el sacerdote se convierte en un hombre de negocios y pierde de vista la esencia. Esto es hoy, y concluyo hoy más que nunca de decir, sobre todo después de que la herejía de la acción, como la llamó Don Chotar, se ha difundido entre los creyentes. Debemos estar agradecidos a esos hombres, a esas mujeres que en la iglesia, a pesar de esta situación, podrían ser ellos la salvación, viven en clausura, viven en el eremitaje. Hace algunos años se hablaba de la posibilidad de que Bergoglio eliminara esto. Realmente estaba en juego. ¿Quién sabe por qué se detuvo? Tal vez Dios mismo intervino, porque ellos son la savia, el oxígeno de la iglesia, son los monjes, las monjas, son las personas de clausura que el mundo no conoce, pero son el aire. ¿Recuerdan a Santa Teresa de Lisieux? Desde la iglesia surge amor. Yo seré el amor, ellos son el amor, ellos son el corazón. Nos recuerdan que al Señor no le importan la lista de nuestras buenas acciones, sino nuestro corazón. Sin embargo, el Señor nunca nos abandona del todo. A la condena, siempre hay tiempo, siempre hay posibilidad. A pesar de todo, se nos ofrece aún en la infinita misericordia del Señor una última oportunidad de remediar. Despierta, Madre mía, esta frase que un poco recuerda, si lo recuerdan, el adagio profético de Isaías, despierta, despierta, Señor. Una señora adormecida por el dolor a causa del exilio, esas cosas. Una señora Jerusalén, la ciudad elegida que sufre, y el sufrimiento y el dolor tantas veces ciegan, paralizan e hipnotizan. Entonces despierta, despierta, ella ha dicho 2 veces, despierta, despierta, Señor. Y aquí ahora el Kyrios le dice a la iglesia de Sardis, se lo dice a cada uno de nosotros, si nos hemos dormido en la tibieza espiritual, se lo dice a toda la iglesia, se lo dice hoy a través de Dominutella, despierta, despierta. Y reaviva lo que queda y está por morir. Los dos imperativos, los dos verbos en imperativo, expresan la urgencia del llamado. Sobre todo el primero, despierta en griego, se utiliza el verbo gregoleo, que indica precisamente el despertar físico del sueño, en este caso el de la muerte. Sardi es una iglesia muerta, debe despertarse y hacer memoria como eso.
Debe volver a las raíces del seguimiento, debe hacer un examen de conciencia, en una palabra, debe detenerse, debe permitirse una pausa sabática para verificar el camino. Hace poco supe la noticia de un compañero de Palermo. Siempre trato de mantenerme informado sobre los sacerdotes del presbiterio de Palermo al que pertenecí, que ha solicitado repetidamente, era un sacerdote destacado, y también obtuvo un año sabático siendo bastante joven. ¿Qué es un año sabático? Está previsto por las normas del derecho canónico y el obispo, si ve que hay condiciones, generalmente no lo niega. A mí me lo negaron cuando lo pedí. Lo pedí yo, me lo negaron. A mí siempre me ha sido negado todo en la iglesia. Dios lo permitió para forjarme y porque tal vez no quería que me retirara por un año sabático. A él, este confrater, el año sabático es un año en el cual el sacerdote, gracias a Dios, suspende toda actividad pastoral. Y no es que se quede sin hacer nada, porque si hiciera esto se perdería completamente. En cambio, se va a un monasterio benedictino, si he entendido bien. Si he entendido bien, podría estar equivocado. Para rezar, qué bonito. Para redescubrir las fuentes de su propia vocación. Riesgo de adicción. El Kyrios exige vigilancia y custodia de la palabra, y también esta relación con la Biblia, porque llega como un ladrón, y aquí está el pasaje final. Recuerda entonces cómo recibiste la palabra. Yo recuerdo cuando no podía esperar para entrar al seminario, y una vez que fui a hablar con el rector del seminario, creo que lo escribió. Entonces, ¿tú quieres entrar en el seminario? Sí, monseñor. Me dijeron que debía llamarlo monseñor. Tenía 18 años, 19 años, no recuerdo. Entrar al seminario. Entonces me dice, pero ahora deberíamos las palabras de Rirrito. Ahora tú comienzas este año, te verificamos y nosotros verificaremos si tienes la vocación. Monseñor, disculpe. Creo que fue un acto de soberbia, que sin embargo Dios me ha perdonado porque la intención era buena, porque no debí decir eso, pero se lo dije. Monseñor, disculpe, sí, dígame, hijo, ustedes deciden lo que quieran, pero no tengo dudas de que el Señor me llama. Digo esto porque el Señor aquí nos dice, con la iglesia de Sardis, recuerda cómo recibiste la palabra. Cuando te despediste, cuando entraste en el seminario, cuando entraste en el convento, cuando te uniste a un grupo de oración, cuando abrazaste la vida religiosa, recuerda cómo acogiste la palabra. Tarpiet observa y arrepiente. La amenaza final. Porque si no lo haces, vendré como un ladrón, sin que lo sepas. ¿A qué hora vendré a ti? Entonces, aquí hay que precisar una cosa que es la siguiente. Vendré como un ladrón. No significa simplemente lo que ya dice el Evangelio, estén vigilantes. No es simplemente una invitación a la vigilancia, es algo más, es una premonición de su llegada. Te alcanzaré justo mientras estás trabajando en plena actividad para mostrarte que no me interesaba nada esto. No sé si logré explicarme. Queridos míos, debemos estar alerta, debemos pedir al Señor que siempre estemos listos para recibirlo en nuestra vida, sin caer nunca en la tibieza. Como escribe von Balthasar, la verdadera secuela no está más allá de la cruz ni en lugar de ella, como en algunas nuevas corrientes espirituales y teológicas actuales. No tengo pruebas, pero se dan cuenta, no hablábamos de eso, que había dejado el pequeño resto para seguir al padre Gebhard. Así me lo dijeron. Y no sé si el padre Gebhard es la pseudomística, habría tenido el condicional. Si no fuera así, me disculpo de antemano. Por cierto, ni siquiera estoy mencionando el nombre, así que nadie puede sentirse aludido. También habría dejado esa otra realidad. Son esos, ¿entiendes? Que saltan por todas partes para irse con alguna nueva secta. El Evangelio no es una propuesta de bienestar mundano. Don Dolindo Ruotolo, comentando la carta a la iglesia de Sardis,
Ve en estar muerto y parecer vivo a las comunidades religiosas que con la actualización del concilio se han abierto al espíritu del mundo. Creo que tenía razón cuando añadió, es una característica de los religiosos franciscanos, dominicanos, relajados, la búsqueda de las comodidades y de las efímeras alegrías. Estoy escandalizado por algo que ha dicho un par de veces el hermano Celestino, que es que en Loreto él entró para rezar y permanecer en oración en la Casa Santa de Loreto. Los propios franciscanos Capadoci lo echaron fuera, porque él vive la regla, la observancia primordial, y por lo tanto no usa sandalias. Pero disculpa, tú los usas por caridad, pero ¿por qué echar a un hermano que en cambio no los usa? ¿No será un sentido de reproche que surge? Yo creo que sí. Es característico de los religiosos relajados buscar las comodidades y las efímeras alegrías de la vida presente. Sin embargo, la promesa es amplia, luminosa con límites inmensos. ¿Por qué el paraíso? Don Divo Barsotti escribe al respecto. El regreso al paraíso. Aquí está, lo que Jesús Cristo promete a las iglesias. Sí, porque como han oído, promete esto al Señor, a la iglesia de Sardis. Cubrirás el fuego, el espíritu, el olor. Dice así, no borraré tu nombre del libro de la vida. El libro de la vida es el del paraíso. Así sabemos que el camino en la tierra, si permanecemos ardientes de amor por el Señor, nos prepara una eternidad de confianza y de intimidad con el Kyrios, con el Padre y con el Espíritu Santo sin fin. Sea alabado Jesucristo y adelante con María.